vigilad para no caer en tentación. Uno de los misterios de la vida, del mundo, del ser humano, es la existencia del mal, la existencia del pecado, la existencia del dolor. La pregunta es, ¿por qué este mundo herido de tantas dificultades y de tantas adversidades? La doctrina de la Iglesia Católica es muy precisa a ese respecto. La existencia del pecado original, que ya hemos tratado en anteriores podcasts, que les invito a que los vean, a que los compartan, a que los estudien, porque nos habla claramente cómo es un dogma de fe de la Iglesia Católica la existencia de un primer pecado que no fue cometido por nosotros, pero sí fue contraído por todos. Viene por la descendencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, viene como quien transmite a un hijo una enfermedad, transmite ese mal del pecado, la primera pareja humana, a toda su descendencia. Ese pecado hace con que nuestra naturaleza quede herida, no corrompida, como algunos heresiarcas, como algunas personas con doctrinas cerradas quieren venir a decir, las doctrinas protestantes, que la naturaleza en sí misma es mala. No. Es una naturaleza herida, es una naturaleza que se levanta, porque así como por uno vino ese pecado sobre nosotros, también nos enseña el apóstol San Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 5, que por uno vino también la salvación, y es más grande esa gracia y esa vida de Jesucristo que ese pecado y esa muerte que nosotros heredamos de nuestros primeros padres. El pecado y la gracia. ¿Cómo no caer en el pecado sabiendo que tenemos dentro de nosotros esa inclinación al mal? Existe entonces una virtud elogiada por nuestro Señor en los evangelios, enseñada por nuestro Señor a sus apóstoles. Vigilad para no caer en tentación. La virtud de la vigilancia, que consiste en aquel análisis permanente, continuo, no sobre aquellos que nos rodean también, mas sobre todo sobre nosotros mismos. Esa vigilancia que nos debe conducir al examen de conciencia, ojalá todas las noches, ojalá después de una ocasión importante, cómo me he comportado, cómo he reaccionado, cuáles son mis actitudes, qué he sentido en mi interior, ese detenerse para evitar que el rugido de las pasiones que cargamos en nosotros mismos nos desvíen del verdadero camino. Al pecado se adhiere por un movimiento de la inteligencia que conduce a la voluntad a elegir el mal, atendiendo el clamor de las pasiones. La virtud de la vigilancia es la que nos advierte y nos dice, ojo con eso, no te conviene, no vale la pena, hay un bien superior y tienes una inclinación al pecado que nos enseña la Iglesia Católica, que tiene el nombre de concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación que todos llevamos para orientarnos hacia el mal. Pero esa concupiscencia no es absoluta. Esa concupiscencia puede ser dominada. ¿A través de qué? De la acción de la gracia, que ilumina la inteligencia y fortalece la voluntad para decir no al mal. Sumada a la concupiscencia, a esa inclinación al mal, tenemos también otro elemento muy importante para nuestra reflexión, para que nos entendamos a nosotros mismos. Y es que después del pecado original, el demonio quedó con una garra sobre la propia naturaleza humana. Él tiene una palabra que nos seduce, Él tiene una acción y un cierto dominio que tenemos que quebrar. Por lo contrario a la acción del demonio, que es la acción del ángel de la guarda y la acción de Dios nuestro Señor. Esa acción de Dios que disminuye la acción del demonio se obtiene a través de la oración, a través de la frecuencia de los sacramentos, a través de la lectura espiritual, a través del examen de conciencia, sobre todo a través de la confesión, el abrirse
cuando sentimos una tentación o cuando hemos caído en pecado, ir donde el sacerdote y contar. Ya el contar es encender un reflector sobre ese demonio que quiere actuar en la oscuridad. Concupiscencia, la inclinación al mal. Acción del demonio es el trabajo del maligno en nuestra alma. Vigilando y a través de la oración fortaleciéndonos, somos invencibles frente al pecado. Pero una consecuencia de todo esto es una consecuencia también de carácter social. Nosotros no podemos vivir en sociedad como si no existiera el pecado original, como si cada uno de nosotros no tuviera esa inclinación y como si los otros tampoco la tuvieran. No podemos pensar en una educación sin la noción del pecado original, porque será una educación que estará mutilada de uno de los elementos más importantes para saber conducir por el buen camino a las nuevas generaciones. No podemos pensar en una vida social en la cual se abstrae del pecado. No podemos pensar en una vida política en la cual imaginamos que son tanto los que eligen como los elegidos verdaderos ángeles sin inclinación al mal. Esa nota de vigilancia, de suave desconfianza, de advertencia plena sobre los otros y sobre nosotros mismos, conduce a la sociedad en el camino del reino de Dios. Un reino efectivo, un reino que vence la concupiscencia, que vence la acción del demonio en la faz de la tierra y que construye una sociedad a pesar de la herida que contrajo la humanidad con el pecado de Adán y Eva. Vigilad y segundo punto, orad para no caer en tentación. Esta enseñanza para la educación de los hijos de la prole, esa enseñanza para yo desconfiar de mí mismo, se torna fundamental para llevar una vida que nos conduzca directamente al reino de los cielos. Salve María.